Hola, hola queridos amigos del canal. En esta ocasión vamos a ver este temita muy importante que se ve en toda la trigonometría, razones trigonométricas de ángulos agudos. Entonces miren, aquí hay siempre una mnemotecnia que nos puede ayudar. Por ejemplo, es el cosh, cash, coca. Cosh significa cateto opuesto sobre hipotenusa, cash es cateto adyacente sobre hipotenusa y coca es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, de acuerdo a este triángulo rectángulo que tenemos aquí, podemos observar, ¿no? El cateto opuesto siempre está señalado por el ángulo alfa en este caso. La hipotenusa está señalada por el ángulo recto y el quedante o el lado que está quedando es el cateto adyacente. Entonces podemos ir colocando, ¿no? Por ejemplo, el seno en ese caso sería cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ese viene a ser el cosh. El coseno viene a ser cateto adyacente sobre hipotenusa, viene a ser el cash. La tangente vendría a ser coca, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ese sería en el sentido de esta flecha de aquí, la que estamos viendo. El seno, el coseno y la tangente. En el sentido contrario de la flecha que tenemos aquí, sería igual, pero en sentido contrario. Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá abajo cotangente, sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante sería hipotenusa sobre cateto adyacente. La cosecante sería la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces, la cotangente vendría a ser caco, cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante vendría a ser hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y por último, la cosecante vendría a ser la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Podemos ver aquí un ejemplito en donde lo primero que tenemos que hacer es identificar. Vemos que el alfa siempre señala el cateto opuesto. Entonces el número 3 sería el cateto opuesto. El ángulo recto siempre señala la hipotenusa. Entonces el número 5 sería la hipotenusa. Y el que está quedando vendría a ser el cateto adyacente. Entonces el seno, aquí se puede observar que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y en el triángulo se ve que el cateto opuesto es 3, la hipotenusa es 5. Aquí se observa que el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces aquí lo colocamos, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y en el triángulo se observa que el cateto adyacente es 4 y la hipotenusa es 5. Aquí se observa que la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y en el triángulo se observa que el cateto opuesto es 3, el cateto adyacente es 4. Ahora, se observa aquí que la cotangente es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Y en el triángulo se ve, ¿no?, que sería 4 sobre 3. Acá se observa que la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la hipotenusa es 5, el cateto adyacente es 4. La cosecante, aquí se puede observar que es hipotenusa sobre cateto opuesto. La hipotenusa es 5, cateto opuesto es 3. Y un dato que agregar es que si se dan cuenta es que si la tangente es 3 sobre 4, la cotangente es 4 sobre 3. O sea, al revés. Por ejemplo, aquí hay otra. Si el coseno es 4 sobre 5, el secante viene a ser 5 sobre 4. Al revés también. Y si el seno es 3 sobre 5, el cosecante es al revés, ¿no? 5 sobre 3. Entonces nos damos cuenta de que la tangente y la cotangente son inversos, el coseno y la secante también son inversos y el seno y la cosecante también son inversos.